Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Documentos. Hoy vamos a tratar uno de los temas que, uno de los logros de los clubes de Mar del Plata, siempre que se caracterizó por el deporte. En este caso vamos a tratar sobre el ascenso del Club Atlético Aldosivi en la temporada 2017-2018. Nos alejamos un poco de los lados oscuros, de las curiosidades, de los casos históricos de Mar del Plata y vamos a profundizar sobre uno de los logros deportivos más importantes para la ciudad. Un ascenso que tiene muchas cosas, muchas características, cambios de técnico, plantel, también jugadores que llegaron, jugadores que se fueron, curiosidades, momentos clave de la temporada y hasta una final por el ascenso. El que ganaba ascendía y el que no ganaba obviamente se quedaba otro año más en la primera división del fútbol argentino. También vamos a tratar de lo que va a ser Aldosivi en la primera A, después de esa temporada 2018, todo lo que tuvo que ver, los festejos de los hinchas del Tiburón, la caravana que se movió por toda la ciudad, que llegó desde Sarandí hasta Mar del Plata, y todos los festejos, además de hablar con los mismos protagonistas. Quédate porque ya arranca Sin Documentos. Se termina el partido, será triunfo de Olimpo, será descenso deportivo, pero descenso al fin de Aldosivi. Ya está, dice Pompey, señoras y señores, el Mar del Plata ha ganado Olimpo 3-0 con y con los resultados que se han dado a lo largo de este lunes. Huracán, Temperley y Olimpo se quedan en primera. Ha descendido Aldosivi. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada en esto de transmisiones deportivas de B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, en esta oportunidad de la ciudad de Tandil para narrar lo que acontezca en minutos nada más entre Santa Marina y Aldosivi de Mar del Plata. Con la pelota de Leche para Medina, será el primero, gol. Bienvenido para Telechea, lo dejó correr otro gol, dice Sánchez. Telechea, gol. Aldosivi se juega la posibilidad del ascenso. Ganar, hay que ganar. ¿Costó sacar las entradas a fin de mes antes de que llegue el próximo sueldo? No, para Aldosivi nunca cuesta. Siempre está ahí. Siempre estamos. Sensaciones son muchas las que pasan, ¿no? Parece que no todos los días uno se juega en ascenso a primera. La máxima categoría del fútbol argentino. Nos sentimos de primera todavía. Mucha ansiedad. Todos vemos medio franco, el franco, trataremos de cursar lo que se pueda, todos, cada uno en la situación que esté, pero vamos a estar todos allá. Por el boleto que lo regrese a primera división en el fútbol argentino. Bueno, los hinchas, ¿no? Aquellos que frenaron también al ver el móvil de Canal 10 rumbo a Sarandí para 19:10, poder vivir esta verdadera final. Estar ahí toda la gente junta, apoyando al Tiburón, porque volvemos con el ascenso. Muy bien, esa es la confianza de todo el equipo de Aldosivi. Tal cual, sin Toda ninguna la duda. gente de Toda la gente de Aldosivi, siempre los mismos de siempre. Muy bien.
Ahí vamos. Seguimos con Sin Documentos y antes de arrancar con la información te quiero recordar que nos podés seguir en nuestras redes sociales. En YouTube podés ver los programas resubidos a través de Sin Documentos TV y en Instagram nos podés seguir para enterarte de todas las noticias en @SinDocumentosTV. Dicho esta información, quiero arrancar con el primer tema a tratar, que lo vamos a tener a Joaquín Boggio, que nos va a decir los jugadores que llegaron y los jugadores que se fueron, cómo se armó el plantel para la temporada del ascenso. Hola Joaquín, sí, bueno, en esa temporada llegaron 17 jugadores, un montón, de los cuales 15 como agentes libres, o sea, sin equipo, y 2 fueron jugadores cedidos. El más destacado, creo yo, es Leandro Somoza. Eso te quería preguntar, si había algún nombre principal o que vos decís, este jugador es de nombre de categoría, ha jugado mucho tiempo en la primera división y esa temporada se reforzó el Tiburón con ese nombre. Claro, además de que llegaron, bueno, Diego Villar, ¿no? Un volante experimentado que llegó desde Unión de Santa Fe. Cristian Chávez, ¿no? Delantero en los primeros 11 partidos hizo 6 goles desde Guaraní de Paraguay. Y bueno, el máximo goleador del que fue para el Aldosí fue Fernando Telechea. Sí, esos dos jugadores fueron clave, creo yo. Por lo tanto, Cristian Chávez, que metió el último gol del ascenso. Y después también, como vos mencionabas, Fernando Telechea, que fue uno de los goleadores que estuvo Aldosí. También mencionabas Somoza, el nombre de uno de los jugadores experimentados. Jugó en Boca, Lanús y bueno, también Diego Villar, que yo lo recuerdo de Godoy Cruz, Racing. O sea, todos tenían una carrera en el fútbol de primera división y llegaron para reforzar a Aldo Civi en esa temporada. Bueno, uno también, un gran jugador que llegó en ese momento fue William Palacios, un extremo colombiano que bueno, por su velocidad en bandas, Aldo Civi lo pudo aprovechar bastante bien. Otro de los que vino seguido fue Nicolás Franco, un delantero de justamente River Plate. ¿Y algunos jugadores se fueron o no tuvo muchas pérdidas el Sí, tuvo varias, como por ejemplo Pablo Campodónico, el histórico arquero, que se fue a Urquiza, Hernán Lamberti, Gastón Díaz, o sea, muchos arqueros, defensor y pivote más que nada se fueron. Sí, Campodónico había sido clave para lo que era el paso de Aldo Civi previo, que tuvo un paso corto, pero protagonista en la temporada 2015 que ascendió a Primera División y ahí tenía nombres como, bueno, Campodónico, el Pepe San, bueno, Luguercio. Justamente, Pablo Luguercio es uno, ¿no?, de esos históricos, aunque después volvió, pero que se fue justamente a Estudiantes de La Plata, ¿no?, donde él también ha jugado bastante bien. O sea que Aldo Civi tuvo muchas bajas de nombre y con esto tuvo que armar un plantel totalmente nuevo, obviamente con el objetivo principal que al final lo terminó de cumplir, que es el ascenso. Así que vemos por eso capaz que significaban este tipo de nombres, Somoza, Chávez. Te repaso, ¿no?, la lista, ¿no? Tenés a Ezequiel Parnizari, defensor central, que vino desde Olimpo, Iván Centurión, otro defensor, venido desde Puebla de México, Lucas Krupski, lateral izquierdo, que viene de Talleres de Córdoba, Esteban Orfano, volante ofensivo, que viene también del Instituto de Córdoba, Arnaldo González, viene de Central Córdoba de Santiago del Estero, Emiliano Jacopoulos, volante que aportó versatilidad al equipo. Y también metió uno de los goles en la final que después vamos a estar venía de Tigre, de acá de Argentina. Jorge Iván Pérez, mediocampista, que vino de Portugal, del Framunde, un equipo del ascenso de Portugal. También vino Maximiliano Velázquez, lateral izquierdo desde Lanús, Lionel Galeano, también defensor, también de Godoy Cruz vino. Y bueno, las bajas son, bueno, como dijimos, Pablo Luguercio, Campodónico, Enrique Segafien, Hernán Lamberti, Gastón Díaz, Joel Acosta, Sebastián Moyano, Roberto Brum, Davián Ledesma, Jonathan Benedetti, Jonathan Galván, Nicolás Miraco, Federico León, Cristian Llama, Ramiro Arias y Sebastián Penco. Sí, bueno. O sea, fueron, como decía antes, vinieron 17 jugadores y se fueron como 12, 13. Sí, un gran número de bajas y también, bueno, por eso capaz que el número alto de fichajes, digamos. Aunque, como vos decías, Joaquín, muchos jugadores fueron en condición de libre, así que sí, tampoco tuvo que pagar. Vinieron, como te dije, vinieron todos como agente libre, sacando 2 a préstamo.
y se fueron todos como agente libre, menos uno que fue Jonathan Galván, que fue la única venta que se fue a Colón por $850.000. Sí, eso es lo que tiene estos planteles del ascenso, que siempre la base son de algunos jugadores prestados, otros jugadores que muchos llegan en condición de libre por un año, año y medio, y después al finalizar el torneo también quedan de vuelta en libertad y para elegir otro club. Un dato que no sé si lo tenés, que además de que cambió de jugadores, también cambió de técnico, que también vamos a estar repasando, pero el técnico final, que fue el del ascenso, fue Gustavo Álvarez, que reemplazó a Walter Perazo en la fecha 10. Eso lo vamos a estar detallando más adelante en las curiosidades, pero como vos decías, una temporada que empezaba con muchos cambios de jugadores y también en el medio del torneo cambio técnico. Bueno, sí, también, ¿no? Mucha gente experimentada, ¿no? Sacando capaz 2 o 3 jugadores jóvenes, son todos con experiencia, porque bueno, necesitaban esa experiencia para subir a primera. Y te voy a tirar un dato. A ver. Fernando Terechea, por ejemplo, jugó en Alvarado en 2007. O sea, obviamente se habrá visto mal, porque bueno, de jugar en Alvarado a jugar en Aldo Civi, aunque sean muchos años de diferencia, es importante. Claro, sí, un jugador que pasó por ambas instituciones y bueno, siempre se recuerda a algún jugador que haya jugado en Alvarado, después en Aldo Civi o al revés, y siempre capaz que en el segundo equipo donde va, el otro que era el primero le agarra una cierta bronca, un cierto rechazo. ¿Hay algún otro jugador que haya jugado en ambas instituciones? No, pero sí hay muchos jugadores, como te dije, los experimentados que pasaron por muchos clubes de primera, o algún que otro ha jugado en ascensos de Europa y terminaron jugando justo esta temporada en Aldo Civi. Perfecto, Joaquín. Mencionábamos lo que era el armado del plantel de cara a la temporada 2017-2018. Ahora quédate que ya volvemos con los momentos clave de la temporada y la final, el desempate por el ascenso. Ya volvemos. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Volvemos con Sin Documentos y seguimos con Luciano Fourastier, que va a hablar detalladamente de la final por el ascenso que se jugó en una cancha neutral y también algunos momentos clave de la temporada que tuvo Aldo Civi, que bueno, logró el ascenso. Bueno, Luciano, ¿qué me podés contar de estos momentos clave y también del desempate por el ascenso? Exactamente, Joaquín. Sí, mirá, te comento. Bueno, Aldo Civi pasó tan solo ese año una temporada en lo que fue la B Nacional luego del descenso y volvió a la primera el 1 de mayo de 2018 a la máxima categoría del fútbol argentino. El torneo en sí se jugó a una sola rueda que tenía 25 equipos y fue un campeonato muy parejo, competitivo, que bueno, después iba a terminar con una definición entre Aldo Civi y Almagro, que bueno, ya vamos a estar entrando más en detalle. Pero primero te quiero comentar este dato de la tabla final, porque Aldo Civi se caracterizaba esa temporada por tener una defensa bastante sólida y un buen ataque, que se puede ver en estos números, ¿no? 24 partidos jugados, donde metió 30 goles y recibió tan solo 22. Es un buen número, más 8 de diferencia de gol, además, que bueno, iba a terminar igualando en puntos con Almagro, ambos con 41 puntos, y iban a terminar definiendo. Pero para eso primero vamos a hablar de jugadores claves también que ya estuvimos comentando, ¿no? Como Canevert, Telechea, Somoza, Villar, Chávez, el mismo arquero Moyano. El momento bisagra quizás de Aldo Civi fue el momento en el que cambió de técnico, ¿no? Donde Gustavo Álvarez reemplaza a Walter Perazo en la fecha 10 y a partir de ahí comienza una racha positiva y el equipo empieza a levantar cabeza para finalmente terminar luchando por el ascenso en las últimas fechas. Quizás luego de lo que fue la final contra Almagro, el momento más importante del equipo fue cuando gana la última fecha Estudiantes de San Luis por 2-0 y Almagro por el otro lado empata 0-0 con Guillermo Brown, generando que ambos igualen en puntos en 41, porque si ganaba ese partido Almagro ya se consagraba campeón y ascendía directamente a la primera división, imposibilitando que se pueda jugar una final.
Claro, es increíble porque después de todas las fechas empataron en puntaje y tuvieron que jugar un desempate para ver quién se consagraba campeón. Porque como vos decís, si ganaba Almagro en la última fecha, ya era campeón y Aldosivi no se iba a coronar con el campeonato de la primera división. Y también otro dato que te quiero decir, Lucho, que es que en esa temporada, en la primera división, había equipos que hoy en día están en la primera división del fútbol argentino, como lo son Independiente Rivadavia de Mendoza y también Riestra. Así que hay equipos que en ese momento no eran tan conocidos o no eran tan protagonistas, pero que hoy en día pertenecen al fútbol de primera división. Exactamente, también estaba Instituto. Instituto también, sí. El otro equipo que ascendió con Aldosivi fue San Martín de Tucumán, que tuvo un par de temporadas en primera. Pero bueno, la realidad no es que los dos mejores equipos fueron Aldosivi y Almagro en lo que fue el campeonato regular. Y mira, te comento este dato también, es que Telechea era el máximo goleador del equipo, terminó con 12 tantos esa temporada y quedó tercero en la tabla de goleadores. O sea, hubo jugadores que metieron más de 12 goles que son los que hizo Fernando Telechea, el goleador de Aldosivi. Exactamente. Y quienes fueron esos dos que estaban por delante de él, uno fue Claudio el Taca Bieler, conocidísimo jugador que en ese momento estaba para San Martín de Tucumán, que fue el máximo goleador de la temporada, y segundo quedó Jonathan Herrera, que en ese momento jugaba para Ferrocarril Oeste, hoy juega en la primera división del fútbol argentino para Deportivo Riestra. Ahora sí vamos a entrar más en detalle con lo que fue la final por el ascenso, que como te decía, ambos terminaron con 41 puntos, y ese torneo tenía la particularidad que no era quien más diferencia de gol tenía, quien quedaba mejor ubicado, porque en ese caso hubiera ascendido directamente al Almagro, porque tenía más 15 de diferencia, mientras que Aldosivi tenía 8. Pero bueno, se jugó la final por el ascenso, un desempate en una cancha neutral que fue justamente en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí. Bien. Allí se disputó la final, donde tras un partido bastante parejo, con varias emociones en el medio, Aldosivi termina ganando 3-1 con goles de Arnaldo González de penal, Emiliano Elacópulos y Cristian Chávez. Pero fue un partido bastante parejo, ya que comenzó ganando Aldosivi con un gol de penal, lo empató luego también de penal Leonardo Acosta 1-1, que alimentó esa ilusión que tenía Almagro, ¿no?, de llegar a unos posibles penales o incluso ganar el partido, pero le duró muy poco porque tan solo 2 minutos después retomó la ventaja Aldosivi con un 2-1 tras un rebote del arquero y finalmente lo definió a los 33 minutos en una contra que Cristian Chávez aprovechó, la tiró por encima del arquero y llegó el 3-1 definitivo que le terminaría dando este campeonato de segunda división a Aldosivi y además el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Qué parejo fue y es históricamente la segunda división del fútbol argentino, porque mencionábamos que ambos equipos que empataron en puntaje juegan una final, pero vos decís, Almagro perdió, pero tampoco ascendió, porque después ascendió San Martín de Tucumán. Esto te demuestra también que hay competitividad y capaz que en las primeras fechas no te fue tan bien, cambiás de técnico, cambiás de jugadores y ahí empieza a reaccionar el equipo. Hay otra cara y, por ejemplo, Aldosivi llegó a ascender, al igual que San Martín de Tucumán, y vos decías el caso de Almagro, que perdió el desempate y también perdió la otra posibilidad y terminó sin ascender, un equipo que estaba empatado en puntaje por el ascenso, increíble. Exactamente, además esto, ¿no?, que decís vos de parejo, tanto Almagro como Aldosivi ganaron la misma cantidad de partidos, empataron la misma cantidad de partidos y perdieron la misma cantidad de partidos. A pesar de la diferencia de goles, estaba esta paridad en los partidos de ambos equipos. Este ascenso de Aldosivi fue el segundo en la historia del club, después de el conseguido en 2014, que también se festejó muchísimo. Y esto también destacar de cómo se levantó el plantel, ¿no?, que tuvo un cambio técnico y demás, y estuvo tan solo una temporada en lo que fue la segunda división para luego retomar el ascenso a la primera división, ¿no? Como se dio este año, hace no mucho, también estuvo una temporada en la segunda división. Sí, en este caso había estado en el último 2 temporadas, pero en este también la rapidez, lo que decíamos, jugadores, como ya mencionaba en el anterior bloque Joaquín Boggio, jugadores clave que se fueron, como Luguercio, como Campodónico, y también jugadores de experiencia que llegaron, como lo son Somoza, Chávez, Diego Villar, y también jugadores que ya estaban y fueron clave, como Telechea, que vos decís, y el momento clave que creo que destacás también el cambio técnico, Lucho. Exactamente, seguramente
Luego en el programa nos vamos a estar adentrando más, ¿no? Pero bueno, también fue recibido con una caravana muy importante, Aldo Civi, cuando volvió a la ciudad. Y destacar las palabras que tuvo el técnico luego del ascenso. ¿Qué dijo Gustavo Álvarez? Dijo: este fue un proyecto serio, desde que llegamos supimos que teníamos que volver rápido a primera. Hoy lo logramos con trabajo, compromiso y humildad. Y creo que esto resume bastante lo que fue el trabajo de Aldo Civi esa temporada y cómo logró imponerse ante las adversidades, ¿no? De un cambio de técnico durante el campeonato y demás para conseguir el ansiado ascenso a primera nuevamente. Muchas gracias, Luciano, por traernos la crónica del ascenso, también los momentos claves, y justamente me diste el pie porque después de una pausa vamos a estar detallando los festejos, la caravana, la cobertura de los medios y cómo impactó este ascenso a primera división en Mar del Plata. Así que quédate que ya volvemos con más Sin Documentos. Ahí vamos. Volvemos con más Sin Documentos y nos metemos de lleno en lo que son el impacto que tuvo este ascenso en la ciudad de Mar del Plata, todos los festejos, la multitudinaria caravana que tuvo también esta victoria y también la cobertura especial de los medios de comunicación. Para ello lo tenemos a nuestro compañero Homero González. Muy buenos días, Joaquín. Exactamente como comentabas vos, vamos a estar hablando cómo fue que impactó en la ciudad lo que fue el ascenso de Aldo Civi en la temporada 2017-2018. Y justamente el 4 de mayo de 2018 fue cuando Aldo Civi le ganó 1-0 al Magro en la cancha del Arsenal de Sarandí, pero el impacto no se quedó en Sarandí. La ciudad entera lo vivió como un verdadero acontecimiento y ya vamos a estar contando por qué. Porque esa misma noche que Aldo Civi se consagró campeón de la Segunda Nacional del fútbol argentino, más de 5.000 personas salieron a la calle, en la calle de Mar del Plata. Hubo caravanas por Luro, salieron a festejar, hubo banderazos por el centro, hubo banderazos hasta el puerto, hasta los mismos hinchas se quedaron hasta la madrugada, festejaron en la costa hasta tardes horas de la noche. Mismo algunos bares del centro y varios comercios se quedaron hasta tarde para que, bueno, justamente darle el apoyo a los hinchas y darle la mano y decir, bueno, está bien, hoy te lo permito porque salieron campeones. Sí, un impacto en la ciudad que, bueno, después de un partido electrizante, 3-1, había ganado el Tiburón, y también lo que es tener no solo un ascenso, sino un equipo en primera división. Aldo Civi ya había estado, había descendido, ascendió al año siguiente, lo que es, bueno, que vengan clubes de primera, transmisiones oficiales, jugadores de otras categorías, Boca, River, Racing, los grandes, cambia el panorama. En el básquet, por suerte, hay un club en primera división, y acá en el fútbol también, que representa a la ciudad, ¿o no, Homero? Sí, exactamente. Siguiendo con la celebración, fue una celebración bastante espontánea, fue una celebración, se dice un poco desordenada, pero fue masiva a la vez. Hablando también del viaje, de los que viajaron a Sarandí para apoyar al Tiburón, al equipo de la ciudad, fueron cerca de 7.000 hinchas a Sarandí para ver ese partido. Muchos fueron en micros, otros fueron por su cuenta o por filiales por parte del club. Y desde el lado de Aldo Civi, con el tema de la venta de entradas, en menos de 48 horas la tribuna de Aldo Civi ya se había agotado todas las entradas, estaba repleta, así que eso también es un lado para destacar desde el lado del Tiburón. Sí, yo recuerdo, bueno, la cobertura o fotos de, bueno, más de 5.000 hinchas, como vos decías, 7.000, 6.000, en muchos micros, y me acuerdo también lo tradicional que cuando es un partido clave, una definición, se venden rifas, sorteos, todo lo que se hace para juntar dinero y adquirir también las entradas y ir a apoyar. Vos decías las filiales, mucha gente fue por parte de Mar del Plata hasta Sarandí, y eso también se vio de vuelta ya con la victoria, con el ascenso, en una caravana multitudinaria hasta la ciudad de Mar del Plata. Sí, exactamente. Hubo una caravana al otro día, alrededor de 2.000 personas se dice que participaron, que recibió el plantel justamente en la ciudad. Y no fue un acto organizado oficialmente, si se quiere, pero la gente fue igual, obviamente, por la euforia y por toda la felicidad que contenían por lograr el ascenso. Y el micro recorrió varios barrios de la ciudad de Mar del Plata hasta llegar a la sede del club, que fue donde finalizó la caravana. Para meternos un poco en contexto también de lo que fue el momento y cómo lo vivió la gente y los hinchas de Aldo Civi, tenemos un pequeño video que dura un minuto y medio, no muy largo, que vamos a estar hablando y que nos va a contar este fanático de Aldo Civi cómo fue que vivió en ese momento el ascenso del club. La temporada del ascenso del 2017-2018 se vivió muy linda, de una manera muy especial, porque
la B tiene algo muy difícil que es volver a ascender una vez que uno desciende, y Aldo Civi había descendido el año pasado, por lo que el proceso, digamos, el pensamiento general era complicado, siempre se hincha, ¿no?, para ir adelante, pero se dio todo de una manera muy especial, llegando a la final de la última fecha. El equipo había jugado una muy buena temporada, donde había nombres muy buenos, de mucha jerarquía, como Telechea, Chávez, el Pito González, por ejemplo, que hacían también a la unión de la hinchada, y terminó dándose todo allá en Sarandí de una forma muy especial. Fue un partido único, la final con Almagro, y ahí es donde se vuelve a dar el ascenso. Fue una temporada hermosa, se recuerdan muchos goles, muchos momentos, también muchas caídas, ¿no? Porque una temporada es larga y hay altibajos. Bueno, en esos altibajos también se recuerda lo lindo que fue volver a ganar de a poco, y se recuerda como uno de los ascensos más icónicos de los Civi. Increíble el testimonio de, bueno, uno de los hinchas también, bueno, de que pudo verlo. La verdad, la caravana, estábamos viendo también imágenes de lo que eran los festejos. Y también, Homero, bueno, te quedó por decir cómo fue la cobertura especial de los medios de comunicación. Siempre en estos casos de eventos deportivos, de logros deportivos, se hace también un detalle informe de lo que es los medios de comunicación. ¿Cómo cubrieron este hecho? Sí, exactamente. Los medios locales le dieron una gran cobertura a este caso. Portales como 023 o La Capital, que son de los más fuertes que tiene la ciudad de Mar del Plata, abrieron con títulos destacados, hicieron seguimientos en vivo, obviamente salieron con móviles a la calle, y todo se pasó a segundo plano ese día, que fue el ascenso al Aldo Civi, y se centró justamente en eso, que era lo más importante hasta de la semana, del mes, de lo que fuera, y más para los apasionados del fútbol. Uno de los títulos que más aparecían en ese momento, cuando el señor Aldo Civi, era Aldo Civi volvió a primera, o el Tiburón es de primera otra vez, ya que había estado en primera hace poco, se hacía ese juego de que volvió, y bueno, justamente era así, ¿no? Sí, tradicionalmente cuando se logra un mérito deportivo o la consagración, se hacen también tapas, ediciones especiales, como decías, de diarios de la ciudad, fotos, capaz que también recuerdos. Bueno, también siempre cuando se cumple una fecha conmemorativa se ponen estas fotos, o como hace 6 años, 7 años, 8 años pasaba el ascenso de Aldo Civi, que volvía a la primera división, y también traía lo que era todo el fútbol de primer nivel argentino a Mar del Plata, una ciudad históricamente que se nutre del deporte. Sí, exactamente, porque como esto que mencionabas vos es verdad, y más allá del resultado deportivo, que como decimos que es un ascenso y es súper importante, el ascenso significó mucho más para la ciudad, no es que solo fue para los hinchas del Aldo Civi, porque bueno, esto le recuperó mucha visibilidad al fútbol marplatense, mucha visibilidad a la ciudad también. Y años posteriores vino Maradona, que era el técnico de Gimnasia de La Plata, pudo venir un partido que le tocaba de visitante, y bueno, me acuerdo del recibimiento, la cancha repleta, en, si se quiere, creo que una de las últimas visitas que tuvo Maradona a Mar del Plata. Sí, exactamente. También lo que conllevó este ascenso fue la venta de camisetas, claro. En parte el aumento del movimiento económico en lo que era la parte del fútbol de Aldo Civi también se vio significado, y también en la ciudad, porque justamente cuando venían a jugar equipos como River, Boca, Racing, uno venía del Gimnasia de Maradona, se notaba y se hacía saber que ese fin de semana había algo importante en la ciudad. Muchas gracias, Homero, por la cobertura, por decirnos también cómo fue los festejos, la caravana, el testimonio con el hincha. Y ahora vamos a una pequeña pausa, y ya volvemos con más Sin Documentos. Ahí vamos. Seguimos con más Sin Documentos, y antes de pasar a la información te quiero recordar que podés ver todos los programas resubidos, el caso de Monzón y Alisa Muñiz, Villa Titito, la casa que estará o no embrujada, estuvimos allí, y demás programas anteriores en el canal de YouTube de Sin Documentos TV, y nos podés también seguir en Instagram en @SinDocumentosTV para enterarte de todas las transmisiones, los programas especiales que hacemos. Ahora sí, paso con Simón Tello, que nos va a estar contando los datos de la temporada del ascenso, las curiosidades, y también una incógnita que dejó. ¿Cómo le fue al Aldo Civi en la primera división al año siguiente? Simón.
Sí, bueno, buen día, Joaquín. Sí, algunos datos para repasar sobre la campaña de Aldosivi en la Primera B, y vamos a ver también cómo le fue en la Superliga Argentina de 2018-2019, que bueno, va a haber alguna sorpresa seguramente, porque la verdad que Aldosivi hizo una buena temporada ese año, pero vamos a repasar primero lo que fue el ascenso. Ese año, justamente, en la Primera B Nacional, el goleador de Aldosivi fue Fernando Telechea, valcarceño, que hizo 11 goles, y Aldosivi tuvo solo 5 expulsiones en todo el año. Es decir, una marca bastante baja para los equipos de primera, sí, de segunda división. Por su parte también, ese mismo año del ascenso, Sebastián Moyano, el arquero de Aldosivi de esa temporada, fue el jugador con más minutos y sumó 2070 minutos. Es decir, jugó casi toda la totalidad de los minutos que disputó Aldosivi. También, ya, bueno, ascendido a la primera división, tuvo bastantes bajas, como lo pudieron ver con Joaquín, que Joaquín estuvo ampliando sobre las bajas y las altas que tuvo Aldosivi de cara al torneo de Primera División 2018-2019. Fernando Telechea se fue a Santa Marina de Tandil, el goleador del equipo, se fue a Santa Marina del Tandil. Leandro Somoza se retiró del fútbol, es decir, no jugó más al fútbol. Y además, Diego Villar, que en internet y en todas las páginas figura como que luego de que ascendió con Aldosivi, figura que Diego Villar se retiró del fútbol. Pero en realidad, Diego Villar es marplatense y jugó, luego de haberse retirado, de haber ascendido con Aldosivi, vino a jugar a Independiente de Mar del Plata. Una temporada estuvo en 2019 en Independiente de Mar del Plata, el cual, bueno, un dato curioso. Sí, dato curioso que, bueno, lo mencionabas, no estaba en internet, pero no se retiró, sino que vino a jugar un año en uno de los clubes más grandes que tiene la Liga Marplatense de Fútbol. La verdad, increíble. Sí, bueno, el Rojo ese año tuvo el placer de ir a ver al Pipa Villar. Un jugador de primera división. Jugador de primera, yo lo vi en cancha. Cuando jugaron contra Deportivo Norte, la verdad, un baile, le pegó a todo el mundo, le pegó un baile. Un jugador de otra categoría completamente, en el Clásico de la Perla, que ganó 4-0 ese día Independiente. Y vamos a repasar, bueno, ya ascendido Aldosivi. A ver cómo ¿Cómo le fue a Aldosivi en primera, justamente en el año 2010, en la temporada 2018-2019? Recordemos que en ese momento la temporada era de junio a junio, es decir, de junio 2018 a junio 2019. Un año. Calendario, sí, un año calendario. En paralelo a lo que era la temporada, lo que es la temporada europea. La temporada europea se juega de esa forma. Bueno, Aldosivi en primera. Recordemos que ese año hubo 26 equipos en primera, todavía no había 30, todavía seguían suspendiéndose los descensos, había 26 equipos en primera, y ese año es interesante porque hubo 719 goles en todo el campeonato, es decir, 2,21 goles por partido. Una cifra muy alta para lo que es el fútbol argentino, que lamentablemente hoy en día tenemos muchos partidos sin goles, partidos entretenidos. Ahora, gracias a Dios, el torneo de la Apertura 2025, la verdad que estuvo muy interesante en ese sentido. Hubo momentos interesantes. Y el goleador del torneo, el campeón fue Racing, obviamente. El campeón se sabe que fue Racing Club de Avellaneda. Y el goleador del torneo fue Lisandro López, con 17 goles. Vamos a repasar un poco lo que sucedió con Aldosivi, que es que, ¿te acordás que Fernando Telechea venía a hacer 11 goles y era goleador del torneo? Y se fue a Santa Marina. Se fue a Santa Marina. Y el goleador del torneo para Aldosivi fue Federico Gino, que hizo solo 4 goles. Sí, es peculiar porque es un mediocampista. Sí, Federico Gino. Exactamente, hizo solo 4 goles, muy baja efectividad por parte de los delanteros de Aldosivi ese año, no tuvieron un buen año. Y este año Aldosivi solo tuvo 3 expulsiones. Y el jugador con más minutos fue Leonel Galeano, que esta vez no fue el arquero. Es un defensor central. Sí. Leonel Galeano, ex Rayo Vallecano, también Leonel Galeano, con 1929 minutos. Y Aldosivi terminó la temporada en la 13ª posición. Arriba de algunos clubes importantes, como lo son Estudiantes, arriba de Gimnasia, arriba de
Si no me equivoco, Huracán también. Sí, en mitad de tabla, porque vos decías 26 equipos, terminó 13º, puesto número 13, mitad de tabla, la mitad. Sí, así es. Bueno, el primer partido que jugó Aldosivi en primera ese año lo jugó contra Unión de Santa Fe. Perdió 1-0 allá en Santa Fe. Sin embargo, no tuvo una racha tan negativa como la tuvo este año en cuanto al inicio del campeonato, sino que el fin de semana siguiente, el domingo 19 de agosto, le ganó 2-1 a Huracán. Perdió 2-1 con Aldosivi, con Lanús. Y algunas de los resultados importantes que tuvo Aldosivi ese año fue que le ganó a Estudiantes en condición de visitante en el Estadio Único de La Plata por 2-0. También pudo obtener algunos resultados interesantes. En la última fecha empató 1-1 con Boca. Ese partido se jugó en el Minela. Exactamente. Gol, si mal no recuerdo, si no soy erróneo, de Cristian Chávez. Exactamente. El gol de Aldosivi. Perfecto. También empató 2-2 con San Lorenzo el 2 de diciembre, el domingo 2 de diciembre. Y el resultado más amplio, la única goleada que tuvo Aldosivi a favor ese año, esa temporada, fue que le ganó 3-0 a Colón el 15 de marzo del 2019. Así que ahí hay algunos datos interesantes sobre la temporada en primera, luego del ascenso de Aldosivi, que la verdad que fue un ascenso, una definición tremenda de la B Nacional de ese año. Sí, como ya habíamos repasado con Luciano, una temporada que se juega un desempate, los dos igualados en puntos, van a la cancha de Arsenal de Sarandí, gana Aldosivi, asciende a la primera división. Almagro, que había jugado el desempate, no logra ascender, también asciende San Martín de Tucumán, y como vos decías, Simón, una temporada que Aldosivi le fue bien, quedó 13º en mitad de tabla. Muchas gracias por traernos todos los datos, las curiosidades de la temporada del ascenso y también la tabla de posiciones de la primera división del fútbol argentino en el año 2018. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Activen la campanita, suscríbanse a Sin Documentos, que vamos a volver con más programas. Muchas gracias a todos y espérennos la semana que viene, que tenemos más Sin Documentos. Ahí vamos.